Mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy es el programa número 9, por la gracia de mi Señor Jesucristo. El título de hoy Sintiendo el Espíritu Santo en mí. Yo acabo de grabar para mis hermanos de Brasil. Fue extenso porque mi testimonio fue muy alto, muy extenso. Hoy lo que vamos a hablar, porque es lo que el Espíritu Santo quiere decirles, hermano, es qué usted va sintiendo en su corazón al recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son esos sentimientos que usted va sintiendo en el proceso? Como lo hice para mis hermanos de Brasil, también lo voy a hacer para ustedes. El primer paso, porque cuando te toca el Espíritu Santo tú lo sientes, tu corazón está abierto a recibir la invitación. Haces una oración en soledad, tú solo con Dios. Aparta todo pensamiento, aparta toda religiosidad, aparta todo problema, aparta todo lo que te saque de la esencia de tu necesidad y de la voluntad del Padre de rescatarte. Se juntan dos cosas. La necesidad que pone Dios en ti a través del Espíritu Santo, porque es el único que puede entrar en tu corazón, aun cuando todavía no hayas aceptado la salvación, y te pone a ti ese querer y hacer, esa necesidad de buscar el Espíritu Santo. Y Dios junta la voluntad de Él y te pone la necesidad, el querer, el verdaderamente anhelar. Igual cuando tienes 10 días sin beber agua, y te pongo 10 días porque imagínatelo, y vienen y te entregan un vaso de agua, te vuelves loco por ese vaso de agua. Y cuando esa agua va entrando en tu cuerpo, vas recibiendo sanación, vas recibiendo un derrame inexplicable. Te digo inexplicable porque en el Espíritu Santo te pongo el ejemplo del agua para que entiendas la reacción cuando tienes necesidad de. Cuando recibes y te pones solo en tu habitación, en medio de ese dolor, en medio de esa necesidad, en medio de ese quebrantamiento de tu corazón, haces la oración sencilla en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, mi Creador, hoy vengo ante ti para reconocer a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador, como mi Redentor, el que murió por mí en la cruz del Calvario, entregándose libre de manchas como Cordero, resucitando al tercer día, venciendo la muerte, la mentira, la maldad, la oscuridad y venciendo al mundo. Y hoy reconozco que Jesús está a tu diestra, Dios, justificándome. En este momento me arrepiento de corazón, alma y espíritu
de mis pecados de pensamiento, palabra y obra, de los pecados que he cometido y de la vida que he llevado en contra de tus mandamientos, de tu voluntad. Y desde este momento yo te entrego mi corazón, mi espíritu y mi alma para adorarte, para servirte, para glorificar tu nombre con mis acciones en obediencia hacia ti. Pidiéndote, Dios Padre Todopoderoso, que me bautices en este momento con el Espíritu Santo, para que de hoy en adelante mi vida sea llevada enteramente por tu gracia, por tu poder, por tu revelación y por tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Santo. Cuando haces esa oración, y no te preocupes, hermano, porque el Espíritu mismo, el cual gime por ti, grita por ti, llora por ti, va llevándote a ti exteriorizar esas palabras, esa declaración. Porque esa declaración es exteriorizar el nuevo pacto que hizo Cristo Jesús en ti para hacerte salvo. Cuando entras en ese proceso, y todos los procesos son diferentes, todos tienen un factor en común: el cambio y la glorificación de Dios en tu vida de acuerdo a su propósito. Eso tanto es igual para ti como para mí. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce las raíces de amargura que tú tienes, Dios conoce las decepciones y todo aquello que el mundo te hizo para marcar lo que eres hoy, para marcar tu vida. Pero ya tú estabas predestinado desde antes que naciera tu padre y tu madre a servirle a Dios. Ahora entiendes por qué hay el llamado, por qué está la invitación en ti. Y como te dije, cada caso es diferente. Yo fui llamado hace 30 años, pero verdaderamente recibí al Señor de corazón hace 2 años, 3 años, 2 años y pico. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios, bajo su inmensa e infinita voluntad, permite situaciones en tu vida para llevarte al quebrantamiento. Y para que en el quebrantamiento tú vengas a sus pies. Porque en la carne es imposible agradar a Dios. En el espíritu sí, en la carne no. Ahora entiendes por qué el propósito de Dios es irte sacando de la carnalidad y llevándote a la espiritualidad. Llevar una vida espiritual no es lo mismo que llevar una vida carnal. El que es religioso sí es carnal, porque cree en la religión y entiende que con las dogmas y doctrinas preestablecidas por la religión ya está bien con Dios. Sin embargo, no puede verlo porque está atado a la religiosidad y no entiende que Dios no es religión. Dios es Dios. Y si tú verdaderamente permites que Dios more en tu corazón y que haga los cambios que hay que hacer en tu corazón, Dios los hace. Y no es que nadie me lo dijo, yo doy testimonio de eso. A mí nadie me dijo nada. Yo lo viví. Yo era un religioso de 6 días a la semana, pero no tenía a Dios. Cuando iba a los cultos los disfrutaba como un espectáculo. Qué lindos, qué bellos, pero no tenía a Dios en el corazón. Si a ti, hermano, te pasa eso, que vas a la iglesia y te sientes tan vacío como siempre, no tienes a Dios.
no tienes al Espíritu Santo. Y qué bueno que el Espíritu Santo te esté revelando esto, porque verdaderamente el Espíritu Santo quiere salvarte. El Espíritu Santo no vino a condenar, vino a salvar. Y el Espíritu Santo nos va a llevar de la mano para que nosotros caminemos bajo su gracia. Hemos recordado que la salvación no es un derecho, es un privilegio. Y cuando tú eres invitado y Dios en su inmensa misericordia sigue invitando, es porque el propósito de Dios se va a cumplir en ti, sí o sí. Hay unos que vienen por la buena y hay otros que vienen por la mala, pero lo importante es venir, porque si no vienes, no llegas jamás a ver a Dios en el cielo. ¿Te entiende la belleza del plan salvífico de Dios? ¿Entienden por qué hemos estado hablando todos estos días del plan salvífico de Dios? Que solamente habiendo conocido a Dios en acción, en resultados y en obediencia, vas a poder de ser llamado cuando mueras y te van a decir, has sido escogido. Ahora usted entiende por qué Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque el que no vive una vida en obediencia a Dios, no va a ver a Dios en el cielo. Punto. Porque lo hemos hablado, una de las prioridades de Dios es mostrarte la esencia de Él en ti. ¿Qué es Él? Mostrársete a ti. Y cuando tú espiritualmente recibes la revelación de quién es Dios, usted cambia porque cambia. Porque usted no puede sostenerse ante el poder y el amor de Dios. No puede sostenerse. Usted cambia. El Espíritu Santo va sacando de usted todo lo que hay que sacar para llevarlo al propósito de la salvación, para ser escogido eternamente. Como todo lo que hablamos aquí es revelación del Espíritu Santo, y créanme que lo que Dios está haciendo de aquí en adelante es muy diferente. Dios está trabajando con gente que Él ya tiene preescogida para llegar a donde haya que llegar. Porque si usted es llamado, es porque hay un propósito de Dios en usted para su reino. No para usted, no para su vanagloria, no para la vanagloria de su religión. Olvídese de eso. Es para la vanagloria de Dios. Porque cuando usted acepta a Dios en persona, usted se somete a Dios, usted se rinde a Dios y usted produce en obediencia todo lo que Dios quiere hacer en usted para que verdaderamente haga la diferencia aquí en el mundo. Ahora usted entiende por qué después del llamado hay un propósito. Después de la invitación viene el propósito. Y ese propósito es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo sientes tú que estás recibiendo al Espíritu Santo? Y se lo voy a dar como testimonio. Nadie me lo dijo. Lo sentí yo, lo viví yo y lo estoy experimentando yo. En términos
inexplicables, pero verdaderamente santísimos. Verdaderamente disfrutables, verdaderamente enriquecidos en una gracia espiritual que yo nunca en mi vida la había recibido. Y eso no es limitado para mí o para usted. Eso es para todo aquel que Dios tiene predestinado para el llamado, para su propósito. Y como el propósito de Dios se cumple o se cumple, cuando usted es llamado, que fue lo que me pasó a mí, y usted no acepta el llamado, o lo acepta entendiendo que puede engañar a Dios, porque la carne no te deja ver la magnitud del pecado que es vivir en desobediencia ante Dios. La carne no te lo deja ver. Tú crees que tú estás bien. Tú crees que tu religiosidad te salvó. Y no hay cosa más grave, que esa es la mentira más grande que siembra Satanás. En el entendimiento que tú creas que porque Dios es misericordioso, Dios va a permitirte que tú sigas pecando y al final de tu vida va a perdonarte. Cuando en ti no ha habido un arrepentimiento real, porque aquel que reconoce se arrepiente y el que se arrepiente es perdonado. Ahora entiendes por qué tú no puedes llevar una vida diciendo que eres cristiano, que crees en Cristo, llevando una vida en la carne. No trabaja así. Imposible, porque cuando el Espíritu Santo te revela su deidad, su diosidad, su magnitud en pureza, en santidad, usted tiembla. Usted tiembla, no de temor, tiembla de agradecimiento, porque verdaderamente ese baño espiritual que usted recibe lo limpia. Hace que la podredumbre, que la carne que estaba completamente aparte de Dios, se convierta en una relación espiritual y no carnal. Y en el proceso, Dios lo va llevando paso a paso para que usted en revelación y recibimiento, bajo la preparación del Espíritu Santo en su corazón, espíritu y alma, usted va a ir entendiendo de qué se trata el bellísimo y magnífico plan salvífico de Dios para usted. Y como todo es revelado por el Espíritu Santo, porque yo no estoy hablando aquí por lo que quiero ni por lo que estoy preparando, simplemente el Espíritu Santo me da palabra porque tengo mucho cuidado. Vamos a leer la palabra que tiene que estar atada, que está atada a esto que estamos hablando hoy. Leemos en Romanos 8, del 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora usted entiende que si usted hay algo, por más pequeño que sea,
que no tiene que ver con Dios, usted no tiene a Dios. ¿Entiende ahora? La majestuosidad de lo que significa Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por eso clamamos Abba Padre. Cuando Dios nos confronta con esta realidad, si ustedes me tienen a mí, no es verdad que ustedes tengan miedo. Esa es la primera señal de que tú no tienes a Dios. Esa es la primera señal que no tienes a Dios. Porque si tienes a Dios, Dios se te revela y te dice, pone en ti su esencia deidal, su esencia santífica, su esencia sobrenatural, milagrosa, poderosa. Y cuando tú entiendes eso en la visión espiritual, eso se queda sembrado en tu corazón y no hay nada en este mundo que vaya a producirte miedo. Nada es nada, ni siquiera la muerte. Todo lo contrario. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted anhela que llegue ese día, porque usted sabe que Él espera allá. No es lo que usted crea, es lo que usted siente y sabe en las entrañas de su espíritu, alma y corazón. ¿Usted ve la diferencia? Cuando Dios nos dice, ustedes no pueden sentir en la carne nada que tenga que ver de la carne, porque yo les puse el espíritu de adopción, yo los adopté, yo los tomé en mis manos bajo mi esencia. Y si vosotros verdaderamente se entregasteis bajo la oración en completa rendición y sinceridad que pone el Espíritu Santo en ti, ya tú fuiste adoptado por la gracia de Dios. Ya no hay nada que te vaya a apartar de la esencia pura de Dios. Y entonces comienzas a recibir lo que después vamos a hablar, que yo voy a dar testimonio de lo que recibes, cómo lo recibes y qué sientes, ¿ok? Porque me pasó a mí. Leemos esta promesa importante que Dios lo preestableció no solo con sus discípulos, sino con todos los que recibieron el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés. Y esa misma promesa está para ti y para mí. Está para los dos. Y está viva, porque yo puedo dar testimonio de ella. Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahora usted entiende que si no es revelada la verdad por el Espíritu Santo, usted se equivoca, usted está atado a dogmas y doctrinas y religiosidades hechas por el hombre.
que el único que en verdad le va a hacer y le va a revelar la verdad es el Espíritu Santo. Ah, pero si usted no tiene al Espíritu Santo porque no lo ha recibido de verdad, usted va a estar equivocado y no lo va a recibir. Al que el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Ahora usted entiende por qué usted es denominado como religioso, fanático, bla, 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 bla. Porque esos que tienen la osadía y son religiosos, de juzgarle a usted lo que el Espíritu Santo le ha revelado, en su ignorancia carnal, blasfeman contra Dios porque están ignorando la esencia de la verdad en el Espíritu Santo, porque no lo conocen. Porque si lo conocieran, no se atrevieran a juzgar a nadie en ninguna situación en el mundo, de ninguna manera, bajo ninguna situación, sea religiosa o sea cualquiera. Ahora usted entiende. Porque lo primero que te pone el Espíritu Santo es que te calles, que obedezcas la esencia y que mantengas una comunión con Él, porque Él en revelación te va a revelar la verdad. Y la verdad es una, mi amigo. No hay dos verdades, hay una. Y cuando la verdad es revelada por el Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que pueda taparla. De hecho, el Espíritu Santo no trabaja en mentira. El Espíritu Santo trabaja en verdad. Y por eso es que dice que nada aquí en la tierra quedará al cubierto. Todo será descubierto. En todas las situaciones que usted viva, usted va a vivir y va a vivir bajo revelación. Porque la verdad os hará libre. Así como la verdad en el Espíritu Santo me hizo libre a mí de lo que yo era por 30 años religioso, va a hacerlo con usted. Cuando nosotros entendemos por revelación, porque vuelvo y repito, en la carne usted no entiende. Usted sigue atado a procesos dogmáticos y doctrinales que precisamente el enemigo quiere que usted se mantenga ahí para que no vea la verdad del Espíritu Santo y no sea salvo. Porque el enemigo sabe que finalmente si usted se mantiene siendo un hipócrita con Dios, usted no va a ser salvo. Eso lo sabe el enemigo. Y claro que él no quiere que usted descubra la verdad. O es que nosotros no tenemos, o es que usted, si verdaderamente lee la Biblia, si usted verdaderamente lee la Biblia, con el Espíritu Santo, que es el que revela, todo lo que hizo Cristo en el mundo es ininterpretable. Usted no puede interpretar a su manera o bajo su religión lo que hizo Cristo, porque Cristo dio el ejemplo. ¿Y con quién dio el ejemplo? ¿Con esos fariseos? ¿Con esos que se decían más religiosos que todo el mundo? Hasta el punto de ver los milagros del Hijo de Dios y lo crucificaron. Entonces, cuando usted ve eso, ¿debe extrañarle la religiosidad del mundo? No. ¿Cuál es mi labor? Hablar la verdad, lo que me es revelado por el Espíritu Santo. ¿Me debe preocupar lo que piense el otro? No. Porque ¿a quién yo me debo? A Dios. ¿A quién me debo? Al Espíritu Santo.
Lo que tienes, hermano, con Dios es entre él y Dios, porque una de las cosas bellas que hizo Dios en el plan salvífico es que la salvación es individual. Y cuando esa persona sea confrontada, tendrá que dar cuenta a Dios. Eso no me toca a mí. A mí me toca decir la verdad, gústele o no le guste a quien sea. Porque yo no me debo al mundo, yo no me debo a las religiones, yo no me debo a las dogmas y doctrinas, yo me debo a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y el final de la ecuación la voy a ver en el cielo. Porque yo fui religioso, porque yo estaba atado a dogmas y doctrinas, a todo aquello que me llevó a apartarme más y más de Dios. A un punto que si no fuese por la gracia y la misericordia de Dios y por el propósito que Dios tenía en mi vida, yo no estuviese hoy aquí hablando con ustedes. No estuviese dando mi testimonio. Yo dije ayer que yo conocí 3 religiones y casi 4. Porque hasta brujería intentaron hacer conmigo. ¿Okay? A mí nadie me va a decir lo que es la religiosidad. Nadie. Yo lo que sé es que si usted dice que tiene a Cristo y odia y miente y tiene orgullo, usted no tiene a Cristo, porque Cristo es completamente opuesto a todo eso. Esa es la primera señal. Y vamos a hablar aquí lo que usted siente cuando tiene verdaderamente al Espíritu Santo, porque lo sentí yo. Cuando en mi proceso, Dios en su momento me dijo, ¿tú verdaderamente quieres seguirme? ¿Verdaderamente quieres seguirme? Yo le dije que sí. Porque estaba en un proceso de quebrantamiento. Pero Dios no me dijo a mí, te sacaste la lotería, vete y cobra. No, no trabaja así. ¿Qué me dijo el Señor? Mañana voy a cambiar tu corazón. Te voy a demostrar que yo soy Dios. Pero prepárate para lo que viene. Que te va a pasar lo que pasó con Job. Yo no lo entendía todavía, ¿eh? Pero yo dije sí. No porque yo fue bueno, porque no, yo estaba en un proceso de quebrantamiento y el Espíritu Santo puso en mí decir que sí, porque era el momento del Espíritu Santo. Por eso yo le digo a usted, si usted no quiere venir a la invitación, va a venir sí o sí. O viene por las buenas, o viene bajo el quebrantamiento de Dios. Dios lo va a quebrantar a unos niveles que no se lo deseo ni al peor enemigo. Esa es la realidad. Y yo no estoy sembrando temor. Yo estoy sembrando una realidad, porque con Dios no se juega. Olvídense del Dios Nutella, ¿eh? Del Dios dulce. Dios es dulce si usted se arrepiente y cambia y obedece. Entienda eso. Porque Dios no puede estar a favor del pecado. Porque Dios no es pecado, es todo lo opuesto. Y en ese proceso, al otro día Dios me dijo, vas a recibir un nuevo corazón. Y créame que yo tenía una siembra en mi tierra. Mi tierra es el corazón. Cuando Dios siembra esa semilla de mostaza, que todo el mundo dice, ay, si mi fe es chiquita como una semilla de mostaza, eso está bien para Dios. No, lea la otra parte.
esa semilla de mostaza tiene que crecer y hacerse un árbol fuerte, dar sombra a otros y producir frutos. Y ese crecimiento se da en medio del dolor, en medio de las lágrimas y en medio de la obediencia. No hay otra manera. Porque usted tiene que negarse a usted mismo. Y eso duele en la carne. Duele. Cuando usted es confrontado y es probado. Yo recibí mi corazón nuevo. Dios quitó todas las raíces de amargura que habían en mí. Contra gente que yo sabía que me tragaban, pero me odiaban, me envidiaban, querían mi mal. Y cuando vi la diferencia de saber que esas mismas personas son las que siguen siendo, pero que yo lo que sentía por ellas no lo siento hoy, ahí vi viendo la promesa de Dios haciéndose realidad en mi vida. Sentí un corazón que me acuerdo que yo caminaba por el cielo, por las nubes. Caminaba increíblemente, contento. Solamente sentía un amor tan grande y una espiritualidad en la misericordia y en el dominio propio, que de ser una persona confrontadora 100%, de ser una persona que hablaba, me convertí en un mudo para el reino de Dios, entendiendo por primera vez en mi vida que en la obediencia del Espíritu Santo estaba viendo los resultados de la esencia de lo que es Dios. Y que ese amor tan grande que usted siente cuando usted hace la oración de corazón que yo le dije, fuera de toda religiosidad, fuera de todo, usted se derrama en el corazón, usted a Dios. Usted le da a Dios su esencia, que ya Dios la conoce. Y usted se derrama porque Dios está viendo su sinceridad. En ese proceso, usted recibe una energía tan grande en el amor, porque me pasó a mí. Yo andaba y andaba por el mundo y veía y clasificaba a la gente. Cuando usted anda en el mundo y todos en el mundo, usted siente lo mismo por todos, por igual. Y cuando usted entiende que su parentela ya no es su familia, es su parentela, usted lo sigue amando, pero usted ama a todos por igual. Yo hoy puedo decir que tanto amo a mi madre como al que está en la esquina, por igual. Si usted no puede hacer eso, mi hermano, usted no tiene al Espíritu Santo. Créame. Y esas son las pruebas más grandes. Ahora usted entiende por qué al Señor le preguntaba, mira, ahí está tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué le contestó el Señor? Mi mamá y mis hermanos son estos que están aquí. ¿Era porque él quería menos a su mamá y a sus hermanos? No. Era porque los amaba por igual a todos. Porque tu madre no va a dejar de ser madre. Tú vas a sentir ese amor. Pero vas a sentir ese amor a unos niveles tan grandes que ese amor que tú sientes por otro que está en la esquina, también lo estás sintiendo por tu madre o por tu hermano. ¿Ve la diferencia? Que usted no clasifica su amor. Que usted no ama más a su hermano porque es su hermano. Porque la vida le tocó darle a esa persona como su hermano. Que usted ama porque tiene el amor de Dios a todos por igual.
Ahora usted entiende. ¿Y lo hace mejor o mayor? No. Le hace dar el amor que Dios dio por usted, igual que lo dio por él, por su madre y por aquel que está en la esquina. Ahora usted entiende que Dios no clasifica su amor, que Dios ama por igual a todos. Ahora usted entiende qué es sentirse en el espíritu de verdad, cuando usted puede amar a todos por igual. Y cuando digo a todos por igual, le estoy hablando de aquellos que usted conoce, que le envidian, que lo critican a su espalda, que le desean su mal, que se gozan con su fracaso. Pero Dios nos trajo para no amar diferente a ese, no, porque Dios también murió por ese. Dios murió por ese. Dios murió por el asesino. Dios murió por el ladrón. Dios murió por la prostituta. Dios murió por todos por igual. Dios no hizo acepción, porque el sacrificio del Hijo de Dios fue para todos. Cuando usted puede entender eso, en el sacrificio de Dios, de Cristo, usted puede entender que no hay límite, que en el Señor no hay límites, que el límite solo preestablece usted en la religiosidad. Usted se preestablece el límite. Y Dios está cansado de eso. Dios está cansado de la hipocresía del mundo. Ya está bueno de escupirle a Dios en la cara. Ahora usted entiende lo que es verdaderamente recibir a Dios. Ahora usted entiende lo que es verdaderamente sentir la esencia y el amor de Dios. Sentir el celo. Yo pude sentir cómo se sintió Cristo cuando me sentí solo, cuando gente que se debía, que yo ayudé, que se decían, me dieron la espalda. Y usted sabe lo que aprendí en el proceso, que Dios me dijo: ahora entiendes, hijo, cómo me siento yo cuando mi creación me da la espalda. Ahora sientes cómo me siento yo por los que di mi vida, cómo me dan la espalda. Igual que sentí por aquel que no tiene comida cuando yo pasé 7 días sin comer. Yo sé lo que no es tener comida. Yo sé lo que siente aquel que necesita y no tiene. Por eso Dios nos confronta. Y gracias al Señor que me confrontó. Gracias al Señor que me hizo un hombre nuevo. Porque mi trofeo no está aquí en la tierra. Mi trofeo está en el cielo. La vida eterna con mi Padre es lo único que yo deseo. Y que conmigo, cuando yo esté en el cielo, el Señor me diga: mira, tú ves todo ese grupo que está ahí. Tú ves todos tus enemigos que están ahí, que esos eran tus enemigos. Están aquí en el cielo porque tú oraste por ellos. Porque tú verdaderamente oraste por ellos. Porque tú pediste por ellos. Si hoy usted recibe al Espíritu Santo, usted va a entenderme lo que significa inmediatamente tener al Espíritu Santo. Es amar a una manera que usted no se imagina. Es inmediatamente ir con aquel que usted está bravo, con aquel que usted tiene. Ya no lo va a sentir más. Eso es saber que usted tiene el Espíritu Santo. Mis hermanos, es la experiencia más bella que yo he tenido en mi vida. Más bella. Yo los invito a que vivan verdaderamente a Dios.
porque se van a acordar de cada una de mis palabras. Se van a acordar que el Espíritu Santo quiere en cada uno de ustedes hacer lo que Él hizo en su Hijo. Dios no vino a culpar al mundo. Dios no vino a culpar al mundo. Dios vino a salvarlo. Y Dios quiere salvarlo. No hay nadie malo. Hay gente usada por Satanás. Entienda eso. Todos son hijos de Dios, son creación de Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Hay gente que tristemente son usados por Satanás. Y es a esa gente que usted y yo tenemos un compromiso con Dios. Y Dios nos va a llevar de la mano para que podamos dar testimonio, hablar al mundo de lo que Dios ha hecho en nosotros, para que de una vez y por siempre podamos recibir la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros y ser preparados para el día que seamos llamados a su presencia y ser escogidos y no invitados. Dios los bendiga, hermanos. Que la paz de Dios y que la gracia del Espíritu Santo esté sobre vosotros.